Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están? Día domingo, nuevamente nos encontramos en este lugar que hemos apartado a través de nuestro Señor, a través del Espíritu Santo. Hemos concordado para reunirnos como hijos de Dios, y el Señor nos ha dado un lugar donde poder alabar su nombre, rendirle culto, darle honor, darle gracias, y así también cumplir una de las cosas principales que el Señor pide a sus hijos para que podamos crecer en su camino, que es el de congregarse. No es poca cosa que Pablo nos ha dejado ese consejo a través de la inspiración divina de poder congregarnos, porque si nosotros no nos congregamos, ciertamente corremos el peligro de ir apagándonos y no llegar más a experimentar ese gozo, ese espíritu ferviente que tenemos cuando nos juntamos, cuando nos alimentamos todos juntos, así como la brasa, las leñas, cuando se queman, cuando están todos juntos, tienen un fuego ferviente, y cuando una leña se separa del fuego, ciertamente sabemos lo que pasa, de a poco se va apagando. En eso no tenemos que caer, y es por ello que damos gracias a Dios porque nos da esta oportunidad, este privilegio de poder asistir en una iglesia, en una congregación cristiana. Bien sabemos que un templo, un edificio, nada es, como dice también el Señor en su palabra. Lo importante es lo que estamos ya estudiando último tiempo: la iglesia en sí es el cuerpo del Señor, somos nosotros. Y donde nosotros nos reunimos, ahí está la iglesia del Señor. Y es eso nuestro texto que habíamos comenzado el otro domingo. Yo creo que están algunos que otros que han participado de ese día, donde habíamos hablado en cuanto a la reverencia en la casa del Señor, la reverencia ante Dios. Estábamos estudiando en 1 Timoteo, capítulo 3, 14 y 15, y eso vamos a estar ya terminando ese estudio que habíamos empezado ese domingo. Justamente por factor tiempo no pudimos terminar. Y también hoy día tenemos la cena del Señor nuevamente. Vamos a estar compartiendo y damos gloria y gracias al Señor. Ciertamente vamos a hacer caso, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. Cada vez que os reunís, poder conmemorar eso, y vamos a estar realizando nuevamente, que podamos meditar en eso, que podamos preparar nuestra mente, nuestro corazón, que vamos a estar compartiendo también la cena del Señor, conmemorando ese acto tan solemne, tan precioso, a la vez doloroso, que el Señor había pasado en la cruz del monte Calvario, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar nuestro estudio. Quiero que se centren nuevamente en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Estamos estudiando lo que Pablo le dejó a joven Timoteo, de cómo conducirse en la casa de Dios. Y es para todos nosotros hoy día que debemos de entender y comprender de cómo conducirnos en la casa de Dios. Y me atrevo un poquito más, y yo creo que debemos de hacernos esta pregunta de cómo yo me estoy conduciendo en la casa de Dios. ¿Cómo yo me estoy comportando en la casa de Dios? Es una meditación que debemos de hacernos cada uno de nosotros
de cómo yo me estoy comportando, cómo yo estoy sirviendo al Señor, si estoy haciendo de la manera que el Señor le agrada, si estoy haciendo a la manera que a mí me agrada. Es muy importante, hermanos, porque el Señor nos ha dejado la forma de cómo conducirnos en su iglesia, de cómo conducirnos como hijos de Dios. Y nuestro versículo, nuestro texto de hoy, yo creo que ya tienen todos, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Habíamos definido lo que es la última parte donde dice columna y baluarte de la verdad. Si somos realmente también nosotros columna y baluarte de la palabra de Dios, de la verdad, o somos simplemente la puerta trasera del edificio. ¿Qué es lo que significa columna? Habíamos ya hablado sobre este punto, dando Pablo una referencia importante de aquel entonces, qué significaba, qué simbolizaba esta columna para los de la iglesia de Éfeso. Sabíamos y sabemos bien que en aquel entonces, en esa zona, había que ellos llamaban la diosa Diana, ¿verdad? Una idolatría que ellos llevaban. Y ellos sabían bien que la columna que sostenía todo ese edificio del templo de la diosa pagana era donde se veía desde lejos se veía todas las dimensiones y toda la fortaleza, toda la grandeza que podía significar esta columna para aquel lugar, ¿verdad? Y también habíamos definido lo que es baluarte. ¿Qué es lo que significaba? Que era el horcón principal, vamos a decirle, del edificio donde se sostenía toda la estructura, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor pide, que nosotros seamos de su iglesia, de su palabra, que podamos ser columna y baluarte de la verdad, que debemos de reflejar a Cristo en nuestras vidas, que se debe de ver y se debe de oler de lejos de nosotros, que somos un hijo de Dios, que somos columna y que somos baluarte de la iglesia de Dios viviente. Hermano. Sí, quería leer nomás esta versión para que tengamos idea de otras palabras, lo que nos está diciendo columna baluarte. Dice: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea que la estructura de la columna que está hablando Pablo es justamente de las doctrinas o la enseñanza que estamos llevando nosotros como... Esa es la columna. Toda la iglesia está sostenida bajo esa enseñanza de Jesucristo, sobre la verdad de Jesucristo. Así mismo es, hermano, que si nuestro fundamento, como ya habíamos también estudiado sobre esa parte, si no está sobre la roca que es Cristo, no vamos a poder edificar
o tal vez edifiquemos, pero cualquier tormenta que venga nos va a tirar por tierra otra vez. Entonces es importante que nosotros podamos comprender y entender en qué familia estamos creciendo ahora. Estamos creciendo en la familia de Dios viviente, y habíamos estudiado el otro domingo que del por qué debemos de tener o demostrar reverencia ante Dios, y habíamos tocado 2 puntos, que era por su poder y por su perdón. Bien sabemos el poder que tiene nuestro Dios. Debemos reconocer toda la grandeza, toda la majestad, todo el poder que Dios tiene para hacer y deshacer todas las cosas. Y por su perdón, bien sabemos, ¿verdad?, que el Señor tiene y siempre tuvo la potestad de liquidarnos a todos si quería. Pero Él diseñó un plan de perdón maravilloso a través de su Hijo Jesucristo, que nosotros hemos alcanzado por su misericordia, por su amor y por su gracia, y hemos alcanzado la salvación, su perdón, por la fe en Cristo Jesús. Imagínense todo el poder que el Señor, que Dios tiene, ¿verdad?, para con su creación, y a la vez tuvo la misericordia de poder perdonar a nosotros que merecíamos la muerte, que merecíamos todo lo peor, pero por su gran amor diseñó un plan, un perdón maravilloso a través de su Hijo Jesucristo, y es por ello que Él merece reverencia, es por ello que Él merece todo reconocimiento. Entonces vamos a avanzar en nuestro estudio de hoy, adentrándonos ya a lo que es la reverencia en la casa de Dios. El primer punto que yo le había adelantado sobre este tema era el primer punto: antes del servicio. ¿Qué significa esto? Nosotros como iglesia hemos decidido, a través de nuestro líder y a través de la conformidad de todos los hermanos, de los miembros, de reunirnos los domingos a partir de las 8 de la mañana, ¿cierto? Entonces, en una ocasión con los jóvenes, yo ya había compartido con ellos lo que es la puntualidad, y habíamos visto cuán importante es esa virtud del hombre, la puntualidad, y cuán beneficio trae a una persona puntual. Y hoy día vamos a ver que se aplica también a este estudio de lo que es la puntualidad, que se va muy de la mano en cuanto también a la reverencia. Dice: llegar temprano a la iglesia para disfrutar de los momentos preciosos de oración y meditación antes del servicio. Es muy lindo, hermanos, llegar temprano, no solamente para la casa de Dios, para el servicio, para el culto. También en nuestras actividades seculares también nos da una cierta ventaja a lo que queremos hacer, a lo que fuimos llamados a hacer, si somos puntuales. Si llegamos un poquito antes de la hora indicada, desde la hora señalada,
Y más importante es para nosotros acá en el culto, ¿verdad? Porque llegamos y vemos tal vez la necesidad que hay muchas veces de preparar el ambiente, de ayudar a los hermanos o a las hermanas que están preparando el lugar del servicio. Y ese debe ser de un gozo, ese momento de disfrutar todo lo que implica el preparativo para el servicio, para el culto a nuestro Dios. Porque nos da una cierta calma, paz en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, nuestro espíritu, de llegar temprano y prepararnos para el servicio que es el culto. El segundo punto dice sentarse lo más cerca posible del púlpito para disfrutar mejor del culto y para que los que lleguen tarde puedan sentarse en la parte de atrás sin distraer la atención de nadie. Ciertamente tenemos la costumbre, o muchas veces, no sé si tenemos un miedo, ¿verdad?, de sentarnos enfrente, ¿verdad? Acostumbramos y queremos siempre sentarnos en la parte de atrás. ¿Qué es lo que ocurre cuando ocupamos toda la parte de atrás? Hay personas de repente por algún motivo ciertamente no puede llegar temprano y llega, y ¿qué es lo que tiene que hacer? Es pasar hasta el asiento del frente que está desocupada. ¿Y qué pasa cuando en medio del servicio el culto llega? Distrae a todas las personas porque tiene que ir moviendo las cosas para llegar hasta esta silla, ¿verdad? Es uno de los puntos que debemos, como hijo de Dios, cuidar. Son detalles, ciertamente, y tal vez algunos puedan decir que es cosa muy pequeña, ¿verdad? Pero es importante, ¿por qué? Porque distrae, porque hay hermanos que quieren realmente disfrutar, meditar la palabra del Señor que el orador o el predicador está diciendo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos ver este punto y juntos como hermanos poner un orden y así poder hacer las cosas como le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a recibir bendiciones, porque vamos a estar reverenciando y vamos a estar rindiendo culto a nuestro Dios Todopoderoso. Y yo creo que Él se va a sentir muy gozoso también con nosotros cuando hacemos las cosas como a Él le agrada. Otro punto dice no llegar tarde, pero si alguna ocasión, por alguna razón poderosa, se llega tarde, si se está orando y leyendo la palabra de Dios, no se debe de entrar al templo, se debe esperar afuera, luego se puede entrar de una manera con medidas, sin ruidos, pues el lugar es santo, ¿verdad? Muchas veces nosotros tomamos muy a la ligera las cosas del Señor, ¿verdad? Y es una recomendación para nosotros cuando de repente por algún motivo llegamos tarde al servicio, si se está leyendo, se está orando, dice que podamos respetar, esperar que se termine la lectura o la oración para poder entrar, para no poder distraer, porque es un lugar donde, como el hermano Sergio estaba mencionando al principio, en este lugar, como la palabra de Dios nos confirma, está el Señor con nosotros, ¿verdad? Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice, Él está en medio de nosotros. Y muchas veces, ciertamente, por el ajetreo del trabajo secular que tenemos, muchas veces venimos a la iglesia y nos vence de repente el sueño, nos vence de repente el cansancio, porque ciertamente venimos, nos sentamos cómodos y
nos pasa eso, ¿verdad? O de repente puedo que yo no le estoy llegando, o puedo que mi predicación esté muy caigüe, por así decirlo, y se duermen de mí de repente mis miembros. Entonces debemos de cuidar los detalles como hijo de Dios, como iglesia de Dios viviente que somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones y somos iglesia de Dios viviente. Y debemos de comportarnos como tal, ¿verdad? Entonces, estos puntos debemos de aplicar en nuestras vidas, en nuestro compromiso con el Señor. ¿Para qué? Para que se pueda ver. De repente, en este lugar, ciertamente, le damos gracias a Dios y al hermano que nos da este espacio. Ciertamente no se ve como el templo, ¿verdad? Pero el Señor, en su buena voluntad, nos ha dado este espacio para que nosotros podamos reunirnos, y tal vez no se pueda ver todo este orden, ¿verdad? Que yo le estoy diciendo, pero es una buena oportunidad que nosotros podamos practicar, poner en la práctica, por algún motivo, ¿verdad? Tenemos la fe que un día el Señor nos puede dar un templo, ¿verdad? Un lugar donde nosotros podamos congregarnos, o tal vez de repente nos toca formar parte y miembro de un templo, de una iglesia más grande, y debemos de aplicar estas recomendaciones de parte del Señor. ¿Para qué? Para que se vea en nosotros que realmente somos iglesia de Dios viviente y que nos comportamos de una forma que el Señor quiere de sus hijos. Porque también hay este punto, ¿verdad? Donde dice no traer animales ni juguetes u objetos ajenos a la adoración a Dios, pues es imprudente y distrae la atención. Ciertamente, como le estoy mencionando, ¿verdad? Estamos en una casa de familia y tal vez de repente hay animales, ahí puede haber juguetes de repente, y estas cosas dice que distrae la atención, ¿verdad? Ciertamente, de repente el perrito de la casa puede entrar acá, ¿verdad? Pero ese no debe de distraernos a nosotros y darnos pie a que nosotros dejemos de atender a la predicación o a la oración, ¿verdad? Yo creo que darles que se sube en nosotros, que venga, o que le llamemos, o que le toquemos, tal vez lo que yo estoy haciendo, tal vez nada puede ser, ¿verdad? Para mí personal. Pero al hermano que está atrás mío, que está al lado mío, se puede distraer. ¿Por qué? Porque tiene ojos y fácilmente me puede distraer esa acción que el hermano está haciendo, ¿verdad? ¿Y qué hace en mi persona? Me desenfoca a la predicación del hermano, ¿verdad? ¿Se entiende? Y también, los juguetes o aparatos electrónicos que traemos de repente, si yo soy imprudente, ¿verdad? O tal vez se me pasó de no poner en silencio este aparato, puede no solamente distraer al hermano que está a mi lado, ¿verdad? Que nosotros somos un lugar pequeño acá, le puede distraer a todos. Son cosas pequeñas tal vez que nosotros debemos de tener en cuenta y poner en la práctica. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Por más pequeñas que sean, es una arenita que se está añadiendo al edificio, ¿verdad? Entonces, tal es el caso, ¿verdad? Que, como estoy diciendo, ¿verdad? Ciertamente estamos en un lugar donde puede ocurrir todas estas cosas, pero es el momento que nosotros podamos ponerlo en la práctica, y llegado el tiempo, como estoy diciendo,
cuando nos toca estar en un templo, ¿verdad? Para poder ya ponerlos en la práctica y ver en nosotros que realmente fuimos o somos ¿cómo podríamos llamar? Entendedores o hacedores de la palabra, y que nos conducimos realmente como hijos de Dios, como iglesia viviente, hermano. Sí, quería dar un pequeño ejemplo nuevo. Por ejemplo, en las universidades pasa que de repente yo me siento al lado de un compañero y me habla, y en ese 5 o 6 segundos ya me perdí ya de lo que estaba explicando el profesor. Y los que son los que tienen experiencia, ya los que están años enseñando, se percata y enseguida te pregunta, ¿verdad?, qué estaba explicando. Y ya está perdido ahí. Te llama la atención por eso, porque no estás atendiendo. Y eso es lo que pasa, hermanos. Muchas veces decimos, podamos decir, ¿verdad?, que son pequeñeces, o que somos muy estrictos de repente. ¿Ustedes creen que el Señor no es estricto? ¿Ustedes creen que el Señor no es un Dios de orden? Esas son las preguntas que debemos de hacernos nosotros mismos, ¿verdad? No esperar que un hermano te diga, sino que somos templo de Dios viviente, y nosotros mismos debemos de preguntarnos y decirnos si yo me estoy conduciendo como a Dios le agrada. Porque el teléfono, la tecnología, dice acá, nos aporta mejor comunicación con Dios. Es una herramienta útil. Yo tengo acá 4 o 5 versiones de Biblias. Tengo links, estudios. Me ayuda a mí para mi crecimiento, ¿verdad? Pero esto no me va a ayudar a una mejor comunicación con Dios, para que yo esté pendiente, o para que yo esté abierto a que me escriban en la hora del servicio, ¿verdad? Hemos pasado experiencias de donde los hermanos muy fácilmente, ¿verdad?, están escribiendo detrás de las Biblias. Imagínense, hermanos, hasta dónde podamos llegar, ¿verdad?, si no tomamos, o si tomamos a la ligera las cosas del Señor, ¿verdad? Yo sé que de repente puede ocurrir cosas urgentes, y por eso estamos pendientes de nuestros teléfonos, ¿verdad? Pero los cultos del Señor, o los cultos de adoración, muchas veces duran 40 minutos, máximo 1 hora, donde el Señor nos habla a través de su siervo, y donde debemos de tener la absoluta atención y la absoluta concentración, todo para nuestro Dios. Vamos a seguir. Dice, vestirse y peinarse adecuadamente, entendiendo que vamos a tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Son puntos también que es importante para un hijo de Dios. De la forma que uno se viste, se peina. Son cosas, ¿verdad?, que debemos de estudiar en la Biblia. Hay todos estas partes, ¿verdad?, para que un hijo de Dios pueda vestirse, o pueda peinarse, o pueda tener objetos. ¿Por qué? Porque la idea es no robar la atención a Dios. La idea es que toda la atención se centre en Dios. No que yo se corbata y todavía yo se traje, porque yo quiero que alguna hermana o algún hermano vea, me monté por aquí, ahí vea. Y yo estoy robando la atención de Dios,
de un hermano, ¿verdad? Que sabemos que de repente le gusta ver vestimentas ajenas y yo mismo le estoy provocando, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, cuidar esos detalles. El otro punto es importantísimo, ¿verdad? Tal vez son cosas muy sencillas, de repente muy pequeñas, pero preparar la Biblia, el himnario, es muy importante, porque dice, preparar Biblia, himnario, cuaderno, lápiz, para anotar lo que Dios habla a su pueblo, ¿verdad? Es importante. Hoy día, por ejemplo, nosotros no tenemos un proyector de repente automatizado, computadoras para poner los himnarios. Entonces, más fácil para nosotros es manejarnos con el himnario, ¿verdad? Y sabemos que acá hay himnarios. Ciertamente hay que ponernos el empeño también de arreglar. Falta más himnarios, de preparar. Y mucho menos cuidamos los himnarios. Biblias que de repente hay acá 2, 3 que se puede usar, que los hermanos de repente visitas llegan y no tienen, y nosotros, Pancho, nos sentamos con nuestra comodidad, yo con mi Biblia, con mi cuaderno y ya está, ¿verdad? Yo no veo la necesidad de una visita, ciertamente que, o un hermano que no tiene Biblia, yo sé bien que hay acá, ¿verdad? Entonces yo preparo, por ello es importante llegar antes del servicio, porque nos da ese tiempo para pensar y ver la necesidad que puede haber en la hora del servicio del Señor. Y el último punto es disponer el corazón y el espíritu para así recibir las bendiciones de Dios. Si yo no preparo, si yo no medito, si yo no vengo con un corazón predispuesto a recibir la palabra de Dios, no voy a recibir bendiciones, no voy a recibir ese alimento que el Señor ha preparado para su iglesia, para su pueblo. El otro punto es, para ir terminando, dice durante el servicio. Durante el servicio, el culto se debe de mantener una actitud atenta y reverente, tomando parte del culto divino y en la adoración por medio de las canciones, de los cánticos y de todas las partes del culto. Es importante, y siempre me hace recordar el hermano Arturo, ¿verdad? En cuanto a los cánticos del himno, ¿verdad? Es importante vivirlo, sentirlo cuando cantamos el himno, porque eso nos ayuda a preparar el corazón, la mente, para recibir la palabra de Dios. Si yo no me siento parte de lo que se está cantando, de lo que se está hablando, es difícil, hermano, que yo pueda crecer en el camino del Señor. Si hay alguien, el otro punto, si hay alguien al lado que no tiene Biblia o himnario, se le debe invitar a compartir cortésmente. Si yo veo que si alguien se sienta al lado mío y no tiene Biblia o no tiene himnario, de repente, en nuestro caso particular, por ejemplo, el hermano recién, yo le quería pasar el himnario, no, él se sabe de memoria, ¿verdad? Y lo que estamos ya un poquito de tiempo en la iglesia, sabemos ya los himnos de repente de memoria, ¿verdad? Entonces es compartir al hermano que recién se está incorporando y no sabe de repente todavía los himnos, o ayudar a buscar los textos bíblicos. Es muy importante, hermano, ¿sabes por qué? Porque le ayuda al predicador a ahorrar el tiempo, en el sentido de no esperar que el hermano encuentre primero, ¿verdad? Porque ciertamente cuando somos nuevos cuesta, porque ciertamente no sé cuántos libros tiene la Biblia, ¿verdad? Y encontrar rápido cuesta, ¿verdad? Un versículo de repente no muy conocido, entonces hace perder tiempo
al predicador de repente, ¿verdad? Entonces es importante que colaboremos en esa área también. El otro punto, durante la predicación de la palabra de Dios, el oído y el corazón debe estar dispuesto a recibir el mensaje divino, pues la fe viene por el oír. Y eso encontramos y sabemos bien en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, ¿verdad? De repente hay visitas, ¿verdad?, que todavía no ha recibido, no ha conocido al Señor. Y si yo estoy impidiendo que esa persona esté escuchando bien la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación, soy tropiezo. Entonces es importante que debe de haber un ambiente y que yo debo de colaborar, que el ambiente sea tranquilo para que podamos escuchar la palabra de Dios y podamos entender, abrir nuestros corazones para que la palabra de Dios penetre hasta el alma, ¿verdad? En el otro punto dice, no divagar la vista por todas partes, ni mirar hacia atrás cuando alguien entra. Es una de las malas costumbres también que tenemos. Apenas un ruido atrás y nos damos la vuelta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos concentrando al hermano que está predicando y fácilmente escuchamos todo lo que está pasando tras nuestro, ¿verdad? Y de repente hay un punto también, ¿verdad?, que ciertamente nosotros acostumbramos tener 2 servicios: estudio bíblico, receso, culto, ¿verdad? Y tenemos un 10, 15 a 20 minutos de receso y de repente hay emergencia, ¿cierto? Que el hermano o la hermana en pleno culto, ¿verdad?, se levanta y allá pasa todo, se va al baño, ¿verdad?, y distrae todo. Es importante, hermanos, que aprovechemos el receso. Como estoy diciendo, puede haber emergencia de repente, puede pasar, pero a la medida de nuestras posibilidades, aprovechar el tiempo del receso para hacer nuestras necesidades y aprovechar el tiempo del culto para centrar toda nuestra atención a nuestro Dios que está hablando a través del hermano. No sentarse incompetuosamente en los asientos ni con los brazos puestos sobre el espaldar. Estos puntos también es importante, hermanos, que nosotros debemos entender. De repente nos ponemos como si fuera que estamos en nuestro living. De repente nos sentamos como si fuera que estamos en la plaza. Debemos de poner una postura en donde podamos sentarnos cómodamente y no molestar a los demás, ¿verdad? Son puntos que detalles que debemos de cuidar para que se pueda ver en nosotros que realmente nos interesamos en las cosas del Señor y de lo que Dios va a hablar a su pueblo, ¿verdad? Otro punto dice, no mascar chicle, ¿verdad? De repente, todos estos detalles, todos juntos, se ve en una persona, un hermano, muy irreverente a la palabra de Dios, al culto que se está llevando a un Dios todopoderoso que merece todo respeto, toda reverencia, toda honra, toda gloria, y nosotros de repente nos comportamos no tan digno del lugar santo, ¿verdad? Entonces
otro punto, dice, es muy de mala educación y es una gran irreverencia hablar en medio del servicio. Es un punto donde nosotros siempre recalcamos, ¿verdad? Como estuve diciendo, tenemos estudio bíblico, tenemos culto, ¿verdad? Los estudios bíblicos ciertamente son para estudiar todos juntos con los hermanos, ¿verdad? El culto es el momento donde solamente el predicador tiene que hablar, ¿verdad? No debe de repente un hermano hablar o pedir la mano para intervenir en un culto, ¿verdad? Entonces, para que podamos entender y no interferir, ¿por qué? Porque es, como dice acá, de muy mala educación e irreverencia hablar en medio del servicio. De repente, acá, estos protocolos de repente viene bien, ¿verdad? Porque hay distanciamiento, ¿verdad? No, y si estamos sentados muy al lado, muy queremos hablar en los oídos, ¿verdad? Ese dice, es muy mala educación. Porque es como si fuera que yo estoy chismoseando o de repente estoy ya cortando o tirando a la predicación del hermano y me acerco al hermano y le digo cualquier cosa que le puede distraer, ¿verdad? Entonces, para evitar esas cuestiones también, y dice, peor aún, pararse, caminar o salir del templo en el periodo del culto y más aún en medio de la predicación, de lo que le estaba hablando, ¿verdad? De ir al baño y todas las cuestiones, ¿verdad? Dice, ya último punto, para resumir de todo, en cuanto a los niños, ¿verdad? Dice, es cosa preciosa traer los niños a la iglesia y todavía más precioso enseñarles la reverencia en la casa de Dios desde que son pequeñitos. Si lloran, intentar calmarlos sin robar la atención de los demás. Si lloran por motivos mayores, sacarlos con total reverencia y atender su urgencia. Son puntos, ¿verdad?, que debemos de también tener en cuenta en cuanto a los chicos. Como dice acá, ¿verdad?, como sabemos en la palabra del Señor, Jesús mismo dice, ¿verdad?, que traigamos los niños y que también sabemos qué compete, qué es lo que acarrea a los pequeñitos, ¿verdad? Ellos de repente no entienden muchas cosas y si nosotros mismos les estamos dando un ejemplo de cómo se tiene que comportar, ¿cómo le vamos a enseñar, verdad? Entonces, pero de repente dice, por A o B motivo, lloran, hay que tratar de calmarlos, dice, sin robar mucho la atención, ¿verdad? No armar tanto escándalo. Y si hay urgencias mayores cuanto a los chicos, dice, sacarlos afuera y atender su urgencia, ¿verdad? Entonces, son puntos, yo creo, hermanos, humildemente, ¿verdad?, de mi punto de vista, que son importantes para nuestra vida cristiana y para nuestro comportamiento en la casa de Dios, ¿verdad? Y espero, hermanos, que podamos entender y podamos meditar todos estos puntos. Y ahora le doy el tiempo, ¿verdad?, de que si quieren compartir o si quieren dar su punto de vista, pueden hacerlo de la manera